para ejemplificar un poco lo que la gente piensa en Jalapa sobre lo que es paternidad y en algunos casos, como pudimos escuchar, lo que es maternidad. Hoy vamos a hablar sobre paternidad, trabajo de cuidados y trabajo doméstico. Y tenemos un panel bastante interesante y que me da mucho gusto tener aquí a las 5 personas que nos acompañan y les voy a ir presentando. Voy a leer su síntesis curricular, las reseñas que nos hicieron llegar y bueno, está aquí. De verdad que sí los necesito, pero tiene... Ok, el doctor Beno, mexicano de 66 años, 31 años de ellos, viviendo en Jalapa, padre de 4 hijas talentosas y abuelo desde hace 3 años, investigador, profesor de tiempo completo del Instituto de Salud Pública, de la Universidad Veracruzana, cofundador de Hombres Responsabilizándose de su Vida. Hola Beno, buenas tardes. Angélica Rodríguez Abad, doctora en Ciencias Sociales de la Facultad de Estudios Superiores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, licenciada en Sociología por la UAM, por la Universidad de Morelos, ¿verdad? Actualmente es profesora de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano. Sus líneas de investigación son género, familia, paternidades y vejez. Ha colaborado en proyectos de investigación en la Universidad Nacional Autónoma de México, en temas de análisis sobre la violencia social en México, en la Universidad Autónoma de Morelos, con el tema participación social y educación en el oriente de Morelos, y diagnóstico de la situación en los espacios públicos del estado de Morelos. Bienvenida, Angélica, qué gusto que estés con nosotros. Verónica Moreno Uribe, querida Verónica, bienvenida, colombiana, avecindada en México, madre de 2 mujeres, antropóloga social, maestra en Desarrollo Rural y doctora en Sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es profesora de la Facultad de Antropología y de la Maestría en Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana. Tiene trabajo de investigación en las temáticas de derechos sexuales y reproductivos, interculturalidad y género, educación para la paz y economía feminista. Actualmente trabaja en el proyecto de investigación Interdependencias y cuidados en medio de la precarización, una mirada desde la interculturalidad crítica y el feminismo descolonial. Muchas gracias, Verónica, y bienvenida. También está Emilio, ¿verdad? Emilio, qué gusto que estés también con nosotros. Emilio Espronceda Hernández, ¿verdad? Espronceda Hernández. Él es maestro en estudios sociales con especialidad en estudios laborales de la UAM, Iztapalapa, licenciado en Pedagogía por la Universidad Veracruzana, ha sido docente en la Universidad Veracruzana, coordinador de las brigadas universitarias en servicio social de la región Coatzacoalcos-Minatitlán, es consultor en proyectos de impacto social y asesor en proyectos sociales, recurrente lector de Rosario Castellanos, Jorge Ibargüengoitia y Enrique Serna. Bienvenido, Emilio, muchas gracias de estar con nosotros. Y Guillermo, ¿verdad? Guillermo Garduño Gómez, tiene una licenciatura en Ciencias Atmosféricas por la Universidad Veracruzana, laboralmente se ha desempeñado en puestos gerenciales y actualmente es instructor de natación. Él es papá de Gael y Sofía, compañero y esposo por casi 9 años. Bienvenido, Guillermo, qué gusto que estés con nosotros. Pues, bienvenidos y bienvenidas a todas y a todos que nos acompañan el día de hoy. El tema, como les decía, es paternidad, trabajo doméstico y trabajo de cuidados. Hoy tenemos 2 bloques, la dinámica que vamos a seguir el día de hoy son 2 bloques para hablar sobre estos temas. El primer bloque con el que vamos a iniciar es paternidad como decisión y proyecto de vida. Ese es nuestro primer bloque. Y la pregunta que tenemos abierta para que ustedes le den respuesta es: ¿qué significan las paternidades? ¿Qué significan las paternidades activas y responsables? ¿Y cuál es la importancia en la corresponsabilidad que implica el trabajo doméstico y de cuidados en la crianza de los hijos e hijas? ¿Con quién iniciamos? ¿Sí? Gracias por la invitación y qué bueno que estamos aquí en este diálogo. Me viene a la mente un logotipo de una asociación
amiga que funciona en Brasil, vale. el Instituto Papai, que pone un caballito de mar como logotipo, los caballitos de mar sostienen en su vientre los huevecillos fecundados durante un buen rato, y tiene en el lema vienen 3 cosas: paternidades, en plural, como debe de ser, deseo, derecho y compromiso, en ese triángulo: deseo, derecho y compromiso. Entonces esta parte de la decisión de ser padre es interesante porque es más un deseo muchas veces que una decisión. Si hay cierto grado de deseo, de pronto aparece la sorpresa. Hoy tuvimos también un diálogo en el auditorio del IMAC y había cerca de 200 hombres de trabajadores del municipio, de los 1.200 más o menos, 1.400 varones, había como 200, y a consulta a mano levantada, como se está usando hoy en día. Bueno, prácticamente todos eran padres, muchos eran abuelos, había algunos bisabuelos, pero pregunté, bueno, ¿cuántos fueron sorprendidos? Y había bastantes manos, o sea, padres que nos dan de repente el diagnóstico o la llamada, actualmente con el WhatsApp: oye, fíjate, tenemos que hablar. Había una cantidad de manos levantadas bastante grandes. La siguiente consulta tuvo menos manos, pero también una cantidad apreciable. Pregunté quiénes eran sacarinos, o sea, los que endulzan pero ya no engordan, o sea, los hombres vasectomizados, y también unas 20 manos sobre 200, que es un número bastante alto. Y cuando pregunté, ¿y quiénes aquí han tomado la licencia de paternidad, un derecho de 5 días? Solo uno levantó la mano. Me pareció muy interesante este contraste, ¿sí?, entre la sorpresa de la paternidad, la decisión de decir, bueno, ya no vamos a tener, y no solo ya no vamos a tener, sino que yo me hago la operación. Como el ejemplo, bueno, ya quizá ya pasó por 2 cesáreas, pues yo fácilmente puedo ir a la clínica y sin costo me la hacen, y todavía la poca práctica de exigir ese derecho de estar, por lo menos esa semana, que es una semana muy crítica, pero insuficiente, estar con nuestros hijos. Entonces, esa sería como una primera intervención que creo que refleja un poco la ambivalencia, la poca preparación, la poca reflexión y discusión que tenemos entre los hombres en relación con un hecho tan importante en nuestras vidas como es la paternidad. Bien, pues intento hablar en este mismo tenor que el doctor Beno de Keyser. El tema de las paternidades, yo quiero comentar cómo es que entré al tema, porque eso también es muy importante saber cómo es que el tema nos va tocando. De manera muy particular, yo entré al tema por esta mirada que yo traía con mi padre, un padre que pues toda la vida se dedicó más al trabajo que a la casa, y que parte de esas construcciones del ser hombre en un contexto sobre todo rural impactó directamente en mí, en cómo concebí la idea de ser padre y en cómo él también ejercía su paternidad conmigo y con mi hermano. Él fue padre muy joven, ya lo relata bien el doctor Beno, y entonces él traía una idea de un padre con esta idea de la proveeduría muy fuerte. Cuando nosotros nacemos, que fue cuando él ya tenía por ahí de 45 años, el significado de la paternidad fue completamente distinto. Y esto, cuando empecé a reflexionarlo, comprendí que dentro de los proyectos de vida de los varones, hablar de las paternidades conlleva entenderlo de acuerdo a la edad en la que ellos fueron padres, ¿no? Y esto me ha permitido comprender, ya en el entendido del contexto en el que realicé la investigación, que cuando hablamos de proyecto de vida va a ser profundamente interesante conocer cómo se dio el proceso de la paternidad, si fue una decisión, si surgió o qué pasó, ¿no? Y entonces me topé con algunas confrontaciones ahí misma, y creo que esto es un aspecto muy metodológico, porque cuando yo decidí desarrollar una tesis sobre las paternidades, encontré muchísima literatura que se ha trabajado bastante. Por ahí encontré un librito muy lindo en donde reflexionaba que inician más en los 80s, y un texto que asociaba paternidades con trabajo doméstico de Beer, de 1986. Y ese texto, que traía todavía un esquema no desde la perspectiva de género, comenzaba a hablar de la importancia
de los hombres y lo que para ellos son las experiencias, ¿no? Esto trae una transición muy importante en los estudios de género, porque entonces voltearon y miraron al hombre, dice Núñez, como sujetos de género, en el que nos invitaron a reflexionar cómo es que los propios hombres aprendieron a ser hombres desde edades muy pequeñas, desde que nacen, y fueron construyendo sus trayectorias de vida, y en qué momento viene la idea de la paternidad, que es muy distinto a la maternidad. La maternidad nos las han construido desde los juegos, ¿no? Y esos juegos y estas comerciales que podemos mirar continuamente, pues hacen esa diferenciación sexogenérica, ¿no? Y entonces, cuando yo les planteaba trabajar el tema, pero sumarle a trabajo doméstico, los hombres tenían una cierta resistencia de hablar de ello. Y yo preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué se resisten? ¿Cuáles son sus limitaciones para hablar de las paternidades y del trabajo doméstico? Y el primero fue que señalaban que para ellos ese no era un tema relevante en sus vidas, ¿no? Que para ellos lo más importante era hablar del tema del éxito del espacio público, pero no del espacio privado doméstico. A ello tuve que buscar estrategias de cómo hablar con estos varones, y me encontré que si yo primero les proponía hablar del trabajo doméstico, ellos decían, no, porque ese es un tema que a mí no me toca y es algo que prefiero dejarlo puerta cerrada. Pero cuando cambiábamos al tema de paternidades me decían, ok, vamos a hablar del tema, pero como primer referente es importante que te relate mi experiencia con mi propio padre, ¿no? Porque de ahí presentan estas primeras construcciones. Entonces, como para ir poniendo por ahí algunas cositas sobre la mesa, creo que estas reflexiones nos van a permitir entender más allá de un proyecto personal, pues toda la historia que hay detrás de nosotros mismos, porque muchos de los temas que elegimos tienen que ver con estas representaciones directas de nuestra vida cotidiana, y uno los elige porque tenemos dudas al respecto, ¿no? Entonces, creo que por ahí podríamos ir pues planteando, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, también contarles que yo me acerco al tema de la paternidad, primero desde los estudios de masculinidades hace, no sé, como 2 décadas, un seminario que dieron en Ciesas, y más recientemente desde la economía feminista. Empiezo a indagar sobre el tema de trabajo de cuidados, y realizo una investigación con grupos de mujeres de la zona cafeticultora aquí cercana a Jalapa, y bueno, y exploramos las nociones y el conjunto de estrategias que tienen para asegurar condiciones de vida desde una perspectiva de la economía feminista en un contexto de precariedad. Y entonces justo conecto el tema de cuidados y precariedad. Y me parece a mí que la pregunta que ahorita nos hacen para empezar esta conversación permite justo reflexionar en torno a esa relación cuidados, precariedad, y creo yo que hay en este momento un reto grande para pensar las paternidades desde estas dos miras, ¿no? Por una parte, me parece a mí que el reto tiene que ver con que los varones generen extrañamiento frente a los mandatos de estas formas de paternar pues más ortodoxas, vinculadas a una serie de concepciones en torno a la propia masculinidad. Por ejemplo, la provisión, el control del espacio doméstico, pero no el cuidado, el control del espacio doméstico, digamos, esta figura patriarcal que está presente tangencialmente, que no se involucra ni en el trabajo de cuidados ni en el trabajo doméstico, ninguno de los dos, vaya, pero que sin embargo asume la responsabilidad de provisionar. Entonces, el reto de extrañarse de ese mandato es grande, porque en efecto está tan introyectado, aun cuando en efecto coincido que los dispositivos constructores de masculinidades no tienen
en su discursividad tan presente el asunto de pensar la paternidad como sí en las mujeres, es decir, en efecto a las mujeres desde niñas se nos socializa para ir introyectando los roles que a futuro se espera que desempeñemos, y entre esos ser madre. En cambio, en los juegos de los niños, por ejemplo, no están esos dispositivos presentes, entonces no está en su imaginario y en su proyecto como tan radicalmente presente como en las mujeres. Y entonces, cuando reflexionamos esta relación cuidados, precariedad, yo me doy cuenta de una cosa, justo en el trabajo con estas mujeres, aun cuando los varones están mandatados a proveer, cada vez están más imposibilitados de hacerlo. Estamos en un contexto que nos explota a todos, mujeres y hombres, estamos en un contexto de expoliación salvaje, ¿no? Y esto es importante precisarlo porque esa es la tensión en medio de la cual ocurre el cuidado. O sea, estamos en un contexto que depreda la vida, y entonces ¿cómo pensamos el cuidado en ese contexto? Entonces los hombres mandatados a proveer, pero imposibilitados de hacerlo, y entonces poniendo en jaque, digamos, el símbolo máximo de la paternidad, ¿sí? Que es la provisión. Extrañarse de eso y construir otra ética de relacionamiento, otras formas de convivencia no articuladas en torno a la provisión, me parece que es un reto mayor y que no tienen que enfrentarlo solo los varones. O sea, hace poco en un espacio yo comentaba, en un espacio similar, pero del que comenta Beno, pero solo con mujeres, también convocado por el gobierno del estado, ellas decíamos, bueno, de unas décadas para acá las mujeres nos hemos incorporado masivamente al mercado de trabajo, pero eso no ha significado que dejemos de cuidar, dejemos de hacer los trabajos domésticos. ¿Qué está sucediendo con los arreglos al interior de ese espacio que a los varones les cuesta tanto trabajo involucrarse desde otros códigos a este espacio, aun cuando tampoco pueden tener una presencia tan activa en el espacio público proveyendo? Entonces, hay un reto mayor en esos nuevos proyectos de paternidades que implica poner en cuestión esto. ¿En qué condiciones están dando las paternidades y los cuidados, no? Y en principio podríamos decir eso, es un contexto de precarización generalizada, de explotación, de despojo, en donde en primer lugar se está poniendo eso, decía, no como en jaque este mandato sustantivo, por decirlo, de la paternidad. Entonces, bueno, yo empezaría con eso. Buenas tardes. Bueno, yo a la pregunta respondería que un poco desde un análisis más centrado en la sociología y la filosofía, que es una pretensión de autorrealización. Yo tengo reservas porque sí, también a partir del sistema en el que vivimos, pues también luego tendemos, y hay una tendencia a romantizar este tipo de ejercicios. Y eso no implica que, bueno, en muchos casos hay una pluralización de estilos de ejercer la paternidad y en consecuencia ejercer el ser hombre, ¿no? Yo creo que en ese sentido, yo soy hijo de un padre ausente, y una de las características que he reflexionado es cómo esa ausencia de un modelo paterno te puede de alguna manera presionar para ejercer determinada paternidad. Y en ese sentido, los acercamientos con roles de otros varones cercanos al espacio vital, los tíos, los cuñados, los hermanos, los primos, etc., pueden también de alguna manera hacer resistencia a los mandatos de género tradicionales, ¿no? Yo creo que en ese sentido tendríamos que estar viendo que al interior de los espacios privados hay de alguna manera ejercicios anónimos de ejercer paternidad de otras formas. Recuerdo mucho en una comunidad, no era una comunidad, era un rancho de una familia, eran 6 integrantes. El papá, en una tarde que llegó de sorpresa a visitarlo, estaba acicalando el pelo de su hija.
que me enteré que normalmente lo hacía, pero cuando yo llego, lo deja de hacer, ¿no? Entonces me di cuenta que al interior, aunque no sepamos, no tengamos registro de esos ejercicios, se da, ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que de alguna manera hay una serie de matices, de condiciones que vuelven complejo el ejercicio de la paternidad. Ahora si vamos al espacio urbano, con todas estas características del asunto productivo, pues condiciona de alguna manera el ejercicio de la paternidad. Ahora encontramos, como decía Beno, hombres que ya se han hecho la vasectomía, que lo pueden expresar sin mayor problema, que eso es algo muy importante, y también hay hombres que simplemente deciden no ser padres, ¿no? Y que también ese es otro estilo de vida de ser hombre, ¿no? Y yo creo que ahí tendríamos que estar de alguna manera analizando y previniendo cómo de alguna manera el sistema productivo puede llevar a romantizar el ejercicio de la paternidad. Recordemos que la industria de la moda es muy poderosa, ¿no? Y en ese sentido siempre ha estado intentando colonizar estas nuevas formas de ser. Yo lo dejo ahí. Buenas tardes. Bueno, pues a la pregunta yo respondería que ¿qué significa entrar a las paternidades activas y responsables? Yo, desde mi punto de vista, significa mucho, pero también significa entrar a un rol como estereotipado. Por una parte de la sociedad lo ve bien y por otra la sociedad lo ve mal. Entonces entras en ese juego o sea, al final y al cabo, de mi parte no me importa, ¿no? Pero sí llega a ser a veces como intimidatorio, denigratorio, no sé, denigra a veces, porque te lo marcan. Y en lo personal porque dices, te haces cargo de tus hijos, ¿no? Y dices, pues sí, es lo que me inculcaron, me dijeron. Yo vengo de una familia tradicional, papá, mamá, como decía la doctora, mis papás fueron grandes ya cuando me tuvieron. Soy el noveno hijo de un par de gemelos, ya los últimos. Entonces también eso implica mucha, no es una paternidad joven, sino ya adulta. Exactamente. Entonces implica mucha, no digo personal que haya estado mal, pero conforme vas creciendo en la familia, dices, a mí me hubiera gustado estar en la de mis hermanos, porque era más diversión, más salidas y todo eso. Entonces, más que nada para no expanderme tanto, es eso, es entrar en ese rol de el estereotipo que se tiene por la paternidad. Entonces, yo lo dejo ahí, después vamos ahondando un poquito más. Bueno, yo nada más en este sentido de lo que comenta Guillermo, también yo creo que he visto en la zona sur, en Coatzacoalcos y Minatitlán, por ejemplo, la cultura petrolera es muy tradicional, ¿no? La casa chica, la casa grande, ¿no? Y ahí me tocó ver en muchos casos de hombres mayores que después de 40, quizás 50 años, dejaban a su familia y se juntaban con mujeres más jóvenes y procreaban. Y me tocó ver experiencias donde podían darse la oportunidad de cambiar pañales, cargar niños, porque en su momento ellos no lo hicieron con sus primeros hijos o hijas. Y en ese sentido, lo que dice Memo es muy cierto, o sea, su propia familia decía, ¿no? ¿Cómo es posible que ahora cargue y limpie chamacos cuando no lo hacía antes, ¿no? Es un asunto
que al mismo tiempo se vuelve complejo, ¿no? Pero cuando lo vemos desde el punto de vista de quien lo ejerce, pudiera estar dándose otra manera de ser, ¿no? Y de sentir la paternidad, ¿no? Que es una cosa muy curiosa para mí. Nada más lo dejo ahí. Sí, gracias Emilio. Y gracias a cada una de ustedes, cada una de las personas que nos aporta su opinión. Es bien importante ir viendo como estos elementos que ustedes plantean. Uno, el proyecto de vida de los hombres no es un proyecto de vida que incluya el tema de la paternidad. A los hombres regularmente nos llega como un choque, a veces inesperado, a veces ya esperado, pero no está dentro de este proyecto, no se construye desde las edades más tempranas, a diferencia de las mujeres, que sí hay toda una preparación desde muy pequeñas, ¿no? Y la otra, todos estos elementos que también mencionan, cómo es que los hombres llegamos a la paternidad con estas diferencias, rompiendo esquemas, con una dificultad para romper con estos patrones sociales establecidos, porque ser un padre activo, ser un padre comprometido, también cae en un estereotipo, ¿no? Un estereotipo más femenino, un estereotipo que parece a las mujeres, y eso a la vez tendrá un efecto en esa persona, porque desde fuera, quizás a veces la familia, como lo mencionaban, también es estereotipa y también cuestiona, ¿no? Ahora pareces mujer, ¿no? O sea, como, ¿por qué él cuida y tú trabajas? ¿Por qué no está él haciendo lo que debe de hacer, cuando el proyecto de vida de los hombres va encaminado al éxito económico, al éxito en lo público y no en lo doméstico y lo privado, ¿no? Y la otra parte, que al final mencionabas, Emilio, toda esta parte de las etapas evolutivas de los hombres. Yo he visto esto que comentas con hombres que ejercen violencia, que en su pareja donde ejercieron violencia, pues digo, violentaron quizás a su pareja, a sus hijos e hijas, pero ya en un segundo matrimonio o en un tercer matrimonio, la relación es completamente distinta, ¿no? Porque no pueden ver a los hijos aquellos, porque los demandaron, la denuncia evita que ellos puedan estar cerca, entonces esa vivencia los lleva a un choque, a una ruptura y a un cambio en esas relaciones que ahora establecen con otras mujeres y con nuevos hijos, y que es más cercana, más doméstica quizás, en algunos casos, no en todos, pero como estas etapas también que los hombres vivimos, que los hombres van desarrollando a lo largo de la historia de su vida, también determina la forma de ser papá, ¿no? No es lo mismo ser padre adolescente que un padre mayor, que un padre adulto, ¿no? Ya como decías, ven, un poco más como cercano a la abuelitud, como mi caso, llevo 40 y tantos años y no he paternado, y de repente digo, sí, y si un día lo decido, pues voy a ser más abuelo que padre, ¿no? Ya no voy a tener como esta vitalidad y estas cosas que quizás los jóvenes tienen, ¿no? Pero esa es parte de ese proceso, y esta ruptura, digo, al final de cuentas estamos analizando cómo esta ruptura de los patrones establecidos tradicionalmente lo queremos aterrizar, y cómo hoy en día también, al no ser estos hombres capaces de ser los únicos proveedores, tenemos que entrarle también a la otra área. Si bien es cierto que las mujeres están incursionando cada vez más en el ámbito público y en el trabajo remunerado, a los hombres tampoco ya no podemos ser los únicos proveedores, como bien, que es un reto terrible y una crisis que vivimos de los hombres, y entonces ahí es donde vienen los retos ¿hacia dónde? ¿Cuáles son los retos de esa paternidad, ¿no? De esas paternidades, de esas formas diferentes que también, como lo veíamos en el video, la gente entiende que la paternidad es algo diferente cada quien, y de ahí surge la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades para ejercer una paternidad activa y responsable? Decía Angélica en su intervención que prácticamente la única experiencia que tenemos, y a veces no reflexionada, es la hijez. Esa palabra ni existe. Existe paternidad, maternidad, abuelitud, pero la experiencia fundamental de ser hijo de esas dos personas, o tres, a veces es el abuelo o la abuela, esa experiencia de haber sido hijo o hija no tiene nombre. Hijitud, hijez. Y es fundamental para muchas cosas que hacemos. Hace 2 semanas vi la película esta de Elton John, Rocketman. Vale la pena ver desde la óptica de paternidad. Y la clásica educación inglesa
de que los niños deben ser vistos, pero no escuchados. Ah, ¿te gusta la música? Pero no oses tocar mi colección de discos. Elton John, que iba derecho para ser y es la abuela la que apoya para que empiece a tomar sus primeras clases. Y nos vamos a la película de Queen y también un padre muy castrante. Sí, o sea, 2 o 3 generaciones atrás realmente era eso, el padre proveedor y el juez, el controlador, el castigador. Creo que en ese sentido los hombres, las generaciones, creo que vamos mejorando en general. Creo que es un cambio en mosaico, y ese avance se va encontrando con diferentes retos. Una es cómo mantener la provisión, ¿sí? Y cómo sobrellevarla con una pareja que también está buscando la forma de desarrollarse y proveer. Entonces, ¿quién va a hacer el trabajo doméstico? Y ahí está el tema de la doble jornada, y ahí los hombres estamos debiendo mucho. Es más fácil involucrarse en la paternidad que en la cuota de trabajo doméstico que queda ahí pendiente cuando papá y mamá están trabajando. Ese es un reto. Creo que los cambios se están dando mucho por la presión de la economía y la presión de las propias mujeres, de las parejas, que cuando se hacen encuestas nacionales de cuál es el deseo reproductivo que tienen los hombres, casi siempre los hombres desean tener por lo menos unos 2 hijos más que lo que la mujer desea. La mujer dice 1 o 2 y los hombres dicen 3 y 4. Pues sí, como no pasa por nuestro cuerpo, y no solo nuestro cuerpo, sino por todo el tema de la doble jornada, pues es como más fácil colocarse. No, pues hijo, de una familia grande, era bien padre los domingos, y todavía voy los domingos a casa de mis papás, y se pone bien padre. Pues sí, pero ¿quién? Hasta en el Día de las Madres, ¿quién termina lavando los platos? Generalmente es la mamá o la abuela. Y hay otro cambio que apunta Juan Guillermo Figueroa, que se da también en los niños y en las niñas, como la niña que está ahí, ¿de quién es estudiante? Hola Elena, ¿cómo estás? No te conocía. Que Elena ahí está leyendo, por ejemplo, que niños y niñas ya tienen expectativas también distintas, ¿sí? En nuestra época, quizá con un manazo en la mesa y te callas, pues mi papá con que llegue con la quincena y me dé mi domingo, si es que había domingo, era suficiente. Pero también hay un deseo, hay una necesidad también de niños y niñas de esta presencia del papá. Iba a decir presencia masculina, pero más bien la presencia del papá, esta presencia dual, cuando eso se da, recordando que 4 de cada 10 hogares están encabezados por mujeres, y ahí hay un vacío también. Esto que las mujeres dicen, no es diálogo de papá y mamá, no, hay un vacío, hay un sobreesfuerzo para estas mujeres que de repente no permite atender. Por algo dicen que el yugo conyugal 2 veces, es decir, el matrimonio es algo tan pesado que necesita 2 bueyes para cargarlo. Es uno de los grandes retos. Entonces, ¿cómo enfrentar el reto afuera en la cuestión económica? Yo soy de los privilegiados que con una licenciatura ya uno se podía seguir de largo, y actualmente conseguir trabajo, incluso teniendo el privilegio de estudiar en la universidad, es bastante complicado. Y cómo luego también negociar toda la cuestión de trabajo doméstico, el trabajo de cuidado, cuando en la asociación de los hombres prácticamente, no solo en el juego, en la experiencia de cuidar a un bebé, de cambiar pañales mientras somos adolescentes, prácticamente es un trabajo también de las mujeres, y a los hombres no se nos convoca y tampoco nos sentimos como muy impulsados a ello. Y lo mismo pasa con el trabajo doméstico. Todavía hay una desproporción terrible entre el volumen de trabajo que hacen las mujeres y el tipo de trabajo que hacen los hombres. Mucho del trabajo doméstico que hacemos los hombres es trabajo extradoméstico. El techo, quizá ir por las tortillas, el jardín, lavar el auto, quitar y poner focos, pero no le entramos a esta otra